Padre Celestial, Jehová Dios Todopoderoso, en esta tarde de miércoles, sujeto mi mente, pensamientos, corazón, cuerpo, alma, espíritu, ser, sujetos a ti, Señor Jesucristo, para que solamente su palabra cumpla el propósito para el cual usted me la ha dado a mí primero, y después a su iglesia congregada y a los pastores bajo cobertura, que su nombre sea glorificado, y que usted, Señor, hable y toque sus corazones de sus siervos y obre con mucho amor, con mucha sabiduría y con mucha dirección. Lléneme de su amor, lléneme de su Espíritu Santo, Señor, de una manera tremenda y poderosa, para que solamente su palabra redarguye, cambie las vidas, transforme las familias y les ayude a seguir avanzando creyéndole a su palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, lo que el Señor Jesucristo me dio esta palabra para mí y después para la iglesia, dice la palabra de Dios. Habla del apóstol Pablo, que decía el apóstol Pablo, cuídate de ti mismo y de la doctrina que enseñas. Y al cuidarse de uno mismo, él se refería a que la palabra es para uno mismo, luego para la iglesia. Dice lo que vamos a hablar hoy: Dios te forma y no consiente tu pecado. Dios te forma y no consiente tu pecado. Dios te forma y no consiente tu pecado. Bueno, sabemos que todos somos pecadores y que todos estamos pecando de alguna forma o de otra, pero Dios quiere que no nos justifiquemos de ese pecado, sino que seamos conscientes que todo pecado tiene consecuencias y que toda decisión que hagamos incorrecta también. Pero sobre todo es que Él forma nuestra vida. Habla de formación, habla de preparación. Por ejemplo, para ser un profesionista tuvo que estudiar la kinder, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, licenciatura para ser un abogado, para ser un doctor, otros 2 años o 5 más, etcétera. Eso se llama formar profesionistas, ¿no? Bueno, hablamos desde el punto de vista de la universidad, pero desde el punto de vista del ministerio, de la iglesia, Dios forma ¿qué? Seguidores, Dios forma fanáticos, Dios forma, ¿cómo se le llama? Fanáticos, seguidores. No, Él forma discípulos. Amén. ¿Sí? Entonces, es muy importante entender que la palabra de Dios nos discipula. ¿Qué es discipularnos? Es prepararnos. Amén. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque eso hizo Jesús con los 12, primeramente, ¿sí? Y sabemos que en la iglesia que no se predica la doctrina, ahí no forman, ahí solamente los están entreteniendo. Por eso hay muchas fiestas de todo tipo, paganas, y entonces esa iglesia pues nada más está siendo entretenida, pero Dios ya no quiere entretenernos porque el tiempo se acaba y es tiempo de corregir nuestra vida. Y entonces yo creo que tiene uno que buscar una iglesia que te forme y no que te consienta, porque hoy hay millones de cristianos débiles en muchas iglesias que solo entretienen, cuyas iglesias quieren afirmar muchísimo dentro de ellos a Jezabel, a Judas y a Saúl. La iglesia no necesita modernizarse, la iglesia necesita santificarse. Amén. Muchos son entretenidos y motivados, pero en las pruebas son derrotados sin Cristo, ¿sí? Y tragedia de hoy, la tragedia más grande de hoy en muchas iglesias donde no se predica la palabra, es que buscan más la felicidad y no la santidad. Hay gente que quiere ir al cielo, pero no puede aguantar ni una hora en la iglesia, ¿sí? Otra dicen, es que no quiero ser hipócrita, pero en el gimnasio, en el trabajo hay hipócritas. En donde quiera que vas hay hipócritas, ¿sí? Entonces hay muchos hijos, hijas de Dios que no quieren salir del mundo, ¿sí? Pero lo que Dios nos está hablando hoy es que nosotros entendamos que Dios quiere formarnos. Vamos a la palabra de Dios en Hechos capítulo, ¿qué vimos anteriormente? San Lucas, ¿verdad? 14, 26. Vamos allá. San Lucas capítulo 14, versículo del 26 al 27. Dice la palabra de Dios, no lo digo yo, esta palabra que estamos repitiendo es de Dios, no es mía.
Amén. Entonces, si es de Dios, pues hay que hacerle caso a Dios. Dice la palabra de Dios que vamos a leer en Hechos capítulo 14, versículo del 26 al 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo, ¿sí? Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces, dice la palabra de Dios, el que no lleva su cruz. Bueno, la palabra cruz, pues sabemos que Jesús murió en la cruz del Calvario y que ahí dijo, consumado es. Él la fue cargando, y dice que era muy pesada y que 7 veces se levantó y 7 veces cayó, pero Él venció. Y nosotros, nuestra cruz es seguir a Jesús dejando lo terrenal, dejando la vida pasada, dejando todo, ¿verdad? Porque este tiempo ya hemos visto, me ha tocado estar varias veces, donde hay gente que se está sepultando y hacen el hoyo y está la caja y hasta ahí se andan peleando por las posesiones, por las riquezas, y es triste. Es gente del mundo. En la iglesia de Cristo no me ha tocado ver todavía, ¿verdad? Pero nos damos cuenta que te avientan, muchos lo hacen, avientan la esposa, el esposo o el hijo, avienta un puño de tierra ahí al cajón. Y después ya vienen las palas de tierra, ¿no? Y entonces en ese momento es donde yo me he puesto a reflexionar. Realmente no somos nada. Sin Dios nada podemos hacer. ¿Y cuántas veces se nos olvida el estar buscando a Dios? ¿Cuándo se nos olvida platicar con papá? Él no nos va a fallar. Y a veces uno anda desesperado. Y a veces uno no sabe cómo resolver el problema. No sabe uno cómo, a quién ir, a quién acudir, o quién sería la persona que nos ayudara, pero todos nos fallan. Por eso Dios nos ha hablado, el hombre te falla, la mujer te falla, todos te fallan, pero lo único que no nos falla es Dios. Y entonces yo en ese tiempo entendí que ya el mundo terminó y que a veces es duro decirle a la gente que se acerca y que te dice, hermano, ven a una comida, ven a esto. Pues sí voy, pero a predicarte la palabra, luego compartimos el pan, si quieres. No, es que no quiero nada con Dios. Bueno, entonces nos vemos porque, pues yo definitivamente dice la palabra de Dios que con la gente que uno anda, que no quiere nada con Dios, pues ¿qué hago con ella? Me malinfluencia, me mete cizaña, la usa el diablo para atacarme, acusarme, condenarme. No me presto. Cuando era inmaduro y cuando iba creciendo en el camino de Dios, entendí que no tengo que buscar la aprobación de nadie, entendí que no tenía que agradarle a nadie, y entendí que si mi Señor Jesucristo, siendo Dios, Él fue juzgado, Él fue calumniado, Él fue acusado, apedreado, y hablaron de Él mal, pues ¿qué será de mí? Y entonces entendí que debo de ser más fuerte, y que esas pruebas, esas batallas me hicieran poniendo la mirada en Dios, y decir, ahora sí no me voy a distraer por nada, porque el enemigo, cuando viene alguna crítica, murmuración en contra de ti y de mí, yo cuando era inmaduro porque pues va uno creciendo en el camino de Dios, ¿verdad? ¿Qué es crecer? Que, como dicen nuestros padres, hasta que no te topes con la pared o no te des golpes en la vida, entonces vas a entender. Entonces, pues, ¿qué pasa cuando hay un fracaso en un hijo o una hija de Dios? Le echan la culpa a Dios y a los demás, porque los inmaduros dicen que le echan la culpa a los demás y a Dios, pero no quiere reconocer cuál es su error. Entonces entendí que tengo que callar, tengo que guardar silencio, y que en lugar de yo apuntar hacia allá, me tengo que apuntar hacia mí, con 3 dedos, ¿sí? Entonces me quedo en silencio y mejor oro por mi hermano, por mi hermana, y la bendigo, y la perdono, y la suelto, porque no quiero cargar nada. Entonces, cargar tu cruz es negarte a ti mismo. Ya no vivo para mí, ya vivo para Dios. Si vivo es para Cristo, si muero es para Cristo. Y que van a hablar, van a hablar. Nunca voy a parar de... Eso no lo puedes dominar, solamente que Dios haga justicia. Pero debes estarte animado. Entonces, niégase a sí mismo y cargue su cruz. Negarse a sí mismo, como les digo, pues no es fácil, es morir a la carne. Y la carne siempre, la lucha con la carne, pues quiere dormir, quiere diversión, quiere distracción, quiere vacaciones, quiere pues
muchas cosas, una lista muy grande de acuerdo a cada ser humano, cada hijo, cada hija de Dios, pero tenemos que vencer la carne. ¿Y cuándo es cuando la carne? Cuando nos dicen un consejo y no lo aceptamos y nos molestamos. No queremos cambiar. A veces pensamos que se trata de un ataque y no, es un consejo en el amor del Señor, ¿verdad? Soy el primero y pues de esa manera va uno creciendo, ¿verdad? Entonces el Señor quiere que ya es tiempo de ser formados por Él. Dice la palabra de Dios que Dios disciplina, Dios corrige, Dios reprende, Dios azota, Dios castiga a todo aquel que toma por hijo. Pero si yo soy su hijo, yo quiero que el amor de Dios, ese es el amor de Dios, que no me pierda, que no me vaya al infierno. Y el amor de Dios que Dios tiene para mí es que yo sea salvo, y así también para ti. Yo me pongo en ese lugar, yo me pongo en esa exhortación de Dios hacia mi vida, y como decía el apóstol Pablo, yo golpeo esta carne y la carne hace lo que no quiero, es lo que hace. Entonces yo golpeo mi cuerpo, decía el apóstol Pablo, yo me pongo yo. Y cuando veo que esa exhortación me ha dado pues bendición, ya no cometo el mismo error. Si lo sigo cometiendo, quiere decir que no ha sido madurado. Entonces ya vimos que la mayoría está entreteniendo. Entonces, ¿qué es formarnos? Es formarnos unos dependientes de Dios, poner nuestra mirada en Dios, poner nuestra confianza en Dios. Hay problemas, a las manos de Dios. Hay dificultades, a las manos de Dios. Hay situaciones difíciles, a las manos de Dios. Amén. Hay situaciones que el diablo viene y dice, no, ya no vas a poder. Pero cuando él viene, antes que venga, yo ya las entregué a Dios. Entonces le digo a Satanás, vete, Satanás, porque no puedes hablar ya conmigo. Yo no cargo el problema está con Dios. Vete y reclámale ayuda a Dios. Se calla, porque yo ya no cargo nada. Entonces, cargar problemas, cargar asuntos, cargar personas, cargar familias, cargar con gente que hay en la iglesia que ama a Dios y gente que no ama a Dios, pues le corresponde a Dios, porque es su iglesia, porque es Él la compró. Nosotros nomás orar y orar. Ahora vamos a ver en el versículo 27, que ya leímos, dice en el 27, 26 y 27, si alguno viene a mí, no, vamos a leer el anterior, ¿sí? San Lucas 14, 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún así también su propia vida, no puede ser mi discípulo, no puede ser mi discípulo. Entonces yo le decía al Señor, ¿cómo yo ser un buen discípulo? ¿Cómo yo ser un buen ministro de Dios? Yo hablo por mí. ¿Cómo yo ser un buen escudero e intercesor de Dios? En el sentido de orar, en el sentido de interceder. Pues ayunando, orando, no dejando de hacer lo que Dios me mandó a hacer, no dejando de orar, no dejando de batallar, no dejando lo que Dios nos ha dado. ¿Qué nos ha dado Dios? Este cuerpo. Este cuerpo es cuidarlo, porque este cuerpo es templo del Espíritu Santo y este cuerpo estamos en esta tierra para vivir en él. Y si nosotros no cuidamos este cuerpo, Dios dice que nos destruirá. Segundo, si nosotros no morimos a nosotros mismos y seguimos en el mundo y en la carne, le desagradamos a Dios. Si nosotros no tenemos fe, no le agradamos a Dios. Si yo no tengo fe, no le puedo agradar a Dios. Y el Señor se molesta porque dice, todos mis hijos y mis hijas les he dado mi palabra. Ya la saben. Pero viene un problema, viene una situación y no sabemos qué hacer. No sabemos creerle a la palabra. No sabemos movernos conforme a la dirección de Dios. Y sobre todo estamos preocupados. Cuando el preocupado debe ser Satanás, porque ya le queda poco tiempo. Entonces, dejar hermanos, dejar hermanas, dejar madre, dejar padre, dejar hijos, ¿sí? Y nuestra propia vida para ser ¿qué? Discípulos. Si nosotros no lo hacemos, dice que no podemos ser discípulos, ¿verdad? Y en el 27, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Entonces, yo quiero ser un discípulo de Dios hasta el final. Yo quiero ser salvo hasta el final. Yo quiero ser invencible hasta el final.
tengo que creerle a Dios y poner a Dios pues en primer lugar, ¿verdad? Yo, lo hablo yo, poniéndome yo, como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces el Señor anda formando discípulos. Dice que agarró a los 12 y se los trajo y les empezó a discipular la palabra de Dios. Jesús. Amén. Los discipuló, los preparó. Amén. ¿Sí? Para mandarlos a la batalla, a la guerra. Sí, así es. Entonces esta iglesia forma guerreros. Por eso nos habla Dios fuerte a los que estamos predicando, después a la iglesia. Así es. Pero es mejor a que nos den unas palmaditas. Ay, hermano, estás bien. Mira, es que te está yendo bien. Ay, no pasa nada, Dios te perdona, tú sigue pecando. No. Mira, hermano, no has sido puntual con Dios. Mira, hermano, no has trabajado. Mira, hermano, no te levantas temprano. Son las 12 del día y apenas estás despertando. Y los impíos nomás se ríen cuando uno predica la palabra de Dios. Dice que es de Dios. Ay, dice que predica, pero si no tiene ni para comer. Soy el primero. ¿Sí? Entonces, Dios nos forma así. Y yo quiero siempre que, bueno, desde hace muchos años, siempre, cuando no conocíamos a Dios, pues era normal. Cuando conocimos a Dios empezó el cambio y empezó la madurez. Pero es mejor que, yo le decía al pastor, cuando era congregante, hace 35 años, es mejor que me hable, que usted me diga en qué cosas estoy mal. Pero ni a su conveniencia ni a mi conveniencia, como dice la palabra. Y está bien, llegaba antes, le preguntaba, tengo duda. Yo siempre tuve y tengo la hambre y compasión de Dios. Leer, en ese tiempo era mucha preparación. Y llegaba primero a los estudios, no iba al último, porque siempre yo sentí que la palabra me fortalecía en los tiempos de soledad, en los tiempos de tristeza, en los tiempos de dolor. Y cuando venía una prueba, le decía a Satanás, vete, se los entregué a Dios, mis problemas, ya tú no tienes que venir conmigo, ve. No, pues el tonto va, ¿sí? Ya no va con Dios porque mis problemas ya los puse en las manos de Dios. Y entonces nomás me reía, ¿no? Porque no se trata de mí, se trata del Todopoderoso. Entonces, yo hablando por mí, hermanos, por mí, fui disciplinándome, fui ordenándome, fui quebrantándome, fui orar. Así es. ¿Qué cuesta? Sí cuesta. No es fácil. Si fuera fácil, pues cualquiera sería hijo de Dios, como hemos predicado allá afuera. Seguir una religión, cualquiera la sigue, porque fuma, toma, se embriaga, se prostituye, grita, tira balazos, mata, asesina, secuestra, roba. ¿Sí? Esa es una religión. ¿Una religión qué? Pues es la religión que no salva. La religión no salva. ¿Por qué? Porque la religión no es la verdad no es la palabra de Dios. Es una religión que fue formada por una doctrina, por un hombre. Y ahí pues todos hacen lo que quieren, porque esa es la religión. Pero en Dios no, porque en Dios hay que guardar preceptos, estatutos, ordenanzas, mandamientos. Y entonces, ¿es poner a Dios? Sí, en primer lugar. Cuesta muchísimo, pero hay lucha constante. Pero cuando tú te pones en la brecha y mueres para ti mismo y vives para Dios, Dios empieza a trabajar como no tienes idea. Ya viene una victoria, ya viene una bendición, ya viene otro favor, ya viene otra gracia, otra resolución de Dios. Las bendiciones me siguen, yo no las busco, porque Dios edifica mi vida, edifica mi familia, edifica la casa, edifica el ministerio, edifica la iglesia, edifica las iglesias, se levantan más iglesias, se abren más iglesias. ¿Y quién va a permanecer? Los discípulos. Si no somos discípulos, no vamos a permanecer. Dice, ahora vamos a la palabra de Dios en Hechos, que dice la palabra de Dios 3, 19 al 26. En el libro de los Hechos, ¿verdad? Hechos, ¿verdad? Por eso vemos que yo a veces cuando abrí este libro dije, ¿cómo le llamaron Hechos? ¿Por qué no le llamaron de otra cosa? Pero no estaba despierto. Cuando vi que se trata de hechos, pues es que se refiere de acciones, resultados, ¿verdad? Los apóstoles dieron resultados, ¿sí? Y donde estemos en un trabajo te quieren resultados, ¿sí? Si ven que yo no
reúno los puntos que tengo que reunir, pues no puedo cobrar en mi sentido de mi trabajo secular. Tengo que trabajar. Entonces, dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 3, versículo 19 al 26. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 3, versículo del 19 al 26. Dice, así que arrepentíos y convertíos. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, el Señor nos está hablando que para estar en tiempos de refrigerio, ¿qué refrigerio? Es descanso. Reposo. ¿Qué es refrigerio? Reposo. Amén. ¿Qué es refrigerio? Estar seguro que Dios va a responder. ¿Qué es refrigerio? Estar seguro que Dios va a pelear por mí. Estar en el refrigerio de Dios es ser discípulo de Dios. Ser discípulo de Dios que llueve, en mi caso lo hablo por mí. Por ejemplo, yo si llueve tengo que predicar. Si estoy en situación de enfermedad tengo que predicar. Si estoy en situación pasando pruebas de salud tengo que discipular. Si no tengo fuerzas tengo que discipular. Si hay ganas que ya no aguanto, tengo que agarrarme de la mano a Dios y caminar. Lo digo por mí, en mi caso, por mí, por mi responsabilidad, por el llamamiento que Dios me ha dado a mí. Y si yo no respondo a Dios como Él quiere, y lo hago a mi manera, lo hago a mi forma, a mi conveniencia, ya no soy un discípulo de Dios, ya no soy un hijo de Dios, y ahora paso a ser bastardo. ¿Qué es bastardo? Que busco a Dios, sirvo a Dios, yo lo digo por mí, cuando me da la gana, si puedo, si quiero, si tengo intenciones y deseos, y si está el solecito o si está cerquita, entonces lo hago. Yo lo digo por mí. Entonces, como si yo fallo, ¿ustedes creen que le voy a agradar a Dios? No. Si yo no tengo fe, dice la palabra de Dios en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pues va a decir, tú predicas y no tienes fe, eres el primero que tenías que tener fe para inyectar fe a mi iglesia. Pero si tú eres el que te levanté para hablarles mi palabra y no tienes fe, o no eres ejemplo, o se van de vacaciones, por ejemplo hay muchos que en estas vacaciones se fueron, se van a la playa, los pastores, imagínate cómo está la iglesia. ¿Quién están fallando? ¿A quién estaré yo fallando? Yo estaría fallando a Dios. Así es. Y yo sería, pues si viene Dios no me quedo, porque me puedo encontrar en la playa o en una bronca, o en una situación con mi esposa, de cualquier circunstancia, problema, dificultad, si no nos perdonamos, hasta ahí terminó todo. ¿Y de qué me sirvió recorrer tantos años y servir a Dios si en un abrir y cerrar de ojos pierdo todo? Por eso, lo que Dios nos ha dado, lo hablo por mí, siendo yo el primero, como decía el apóstol Pablo, lo que Dios me ha dado a mí, me va a decir, te di ministerios, te di dones, te di una esposa, te di unos hijos, te dio hijos espirituales, te puse a cargo, tú y tu esposa, porque también la llamé a ella como apóstol para alimentar a mi pueblo, llevar a mi iglesia al avivamiento, a la restauración, a volver a mí, a mi palabra. ¿Y qué? ¿Dónde están? ¿Qué hiciste? Por eso, cuando alguien no obedece a Dios y no ha sido por ti, tú debes descansar en Dios, porque ya no fue tu responsabilidad. Fue del discípulo que no quiso someterse a Dios y no quiso someterse a ¿quién? A la palabra, ¿sí? Entonces, volviendo a los tiempos de refrigerio, el Señor habla de conversión, el Señor habla de arrepentidos, ¿verdad? Yo tengo que reaccionar, arrepentidos. Yo tengo que ver si me he arrepentido, yo tengo que ver si ya estoy conforme a la palabra de Dios. Porque el Señor me quiere formar, más de lo que me ha formado. Quiere que sea yo perfecto, porque vamos a hablar de la palabra de Dios. Pues tengo que perfeccionarme en el temor de Dios, pero para eso tengo que creer a Dios, nacer de nuevo, vivir para Él y morir para Él. ¿Cuesta? Pues cuesta, porque Dios le costó su vida. Pero no solamente su vida, le costó derramar su sangre, derramar
recibieron esos 39 latigazos, una corona de espinas, una lanza a su costado derecho, derramó sangre y agua, pero no solamente, públicamente él murió, y públicamente él derrotó al imperio de la muerte, a Satanás, a sus demonios. Por eso dice Colosenses 2:15, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, públicamente Dios te va a sorprender si tú sigues con el Señor agarrado de su mano. Amén. Nunca retroceder para que le agrades. Ahora, entonces, arrepentidos y convertidos para que lleguen a tener tiempos de refrigerio y de descanso. Ahora vamos a ver la palabra de Dios que nos habla en San Mateo capítulo 10. ¿Sí? Como les digo, la palabra es para Miguelito, para mí, ¿verdad? Bueno, la palabra San Mateo capítulo 10, versículo del 2 al 4. Dice la palabra de Dios. Así que, dice en San Mateo 10, 2 al 4, los nombres de los 12 apóstoles. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por su sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también lo entregó. Entonces, aquí la elección de los 12 discípulos, si se dan cuenta, los cuentan uno por uno, están 12. Ahora nosotros debemos saber que todos esos 12 tuvieron que pagar un precio. Esos 12 que habla la palabra de Dios fueron corregidos por Dios, fueron enseñados por Dios, fueron reprendidos por Dios, fueron direccionados por Dios, compartieron el pan con Dios físicamente, platicaron, charlaron, pero dentro de esos dice que había gente cercana de ellos, a Dios, y eran 3, pero el que era íntimo, o sea, que íntimo dice que se recargó en el pecho de Jesús, del Maestro, de Dios, Juan. Entonces, ¿para Dios hay especiales? No. ¿Para Dios hay preferidos? No. ¿Para Dios hay predilectos? No. ¿Por qué? Porque nos habla nomás de íntimo de intimidad. Cuando yo o tú estás platicando con Dios, cuando tú y yo estamos platicando con Dios, Él dice, mi siervo ora 3 veces al día. Me ha pedido esto, no lo he contestado, pero se lo voy a contestar porque me obedece y porque sabe a quién acudir. A mí me lo ha hecho el Señor cuando Él quiere, me ha hablado, apenas el Señor me habló. Padres espirituales, ¿estéis o no estéis? Me lo habló, ¿sí? Eso nos habla el Señor que, porque yo le consultaba cosas y me dice, ustedes son padres espirituales, estén quien esté, pocas palabras. Pero Él me habló así audiblemente, padres espirituales, ¿estéis o no estéis? ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor me habló a mí, y claro, también a mi esposa, en el sentido de que no flaquear, no desmayar, no dejar de hacer el ministerio apostólico que Dios nos entregó. Estuviera quien estuviera. Pero cuando eso se refiere al Señor, quiere decir que cuando tú tienes duda de tu llamado, tú puedes consultarle a Dios y decirle, Señor, soy evangelista, Señor, soy salmista, Señor, soy maestro de tu palabra, que tú me hayas llamado. Y Él te va a responder, porque el Señor, cuando el enemigo nos ataca con muchas dudas y con mucho desánimo, y el que nos responde es Jesús. Tú le preguntas y Él te contesta. Por eso es muy importante poner siempre la confianza de Dios y ser animado por Dios. Porque si David dice que fue criticado por su mismo compañero de milicia, por Saúl, Satanás usó a Saúl para distraer y atemorizar a David. En lugar de que Saúl animara a David para enfrentarse a Goliat, no. Dice, tú eres un pobre muchacho, no tienes experiencia en la guerra. Y Goliat, un alto gigante, experto en batalla. Y tú, un pobre muchacho, un pobre chamán.
¿verdad? Pero él no escuchó eso, entonces él no buscó nunca ánimo de la iglesia, él buscó el ánimo de Dios. Y así te dice Dios, que tus problemas se van a acabar en el sentido de solucionarlos, porque a veces uno quiere solucionarlos de tal forma, de tal manera, y a veces se nos olvida que cuando Dios cierra una puerta es porque Dios va a abrir otra. Y a veces todavía no cierra la que Dios nos ha dado y ya nosotros la cerramos porque no queremos obedecer a Dios y entonces dejamos ese trabajo. ¿Cuántos de ustedes han visto? Bueno, yo hace mucho tiempo, lo digo por mí, veía gente que buscaba un trabajo. Ya le dio Dios el trabajo, ya está en ese trabajo. No pasaba ni unos 3 días y ya no está allá, ya estaba en otro. Y entonces digo, ¿qué pasó? Anda de trabajo en trabajo, anda calentabancas de trabajos. Bueno, es que yo lo veía normal, pero ya cuando conocí la palabra de Dios digo, no, lo que pasa es que no le gusta trabajar. Nada más quiere cobrar sin trabajar. Quiere llegar al bono de puntualidad, pero no llega puntual, llega al último. Y todavía le dejan esto y no quiere hacerlo y se lo pasa al otro. Y trabaja como que trabaja y a veces como que sí, como que no. Entonces, error. Si nosotros no entendemos que Dios nos llamó, no entendemos que somos hijos de Dios, no entendemos que Él nos va a salvar, lo digo por mí, poniéndome yo, pues ¿de qué me sirve entonces? Es como perder mi tiempo. Entonces yo le dije al Señor, Señor, fórmanos, hombres de guerra, hombres tremendos, hombres que te amen, hombres que te adoren, hombres y mujeres que realmente se metan a la visión de la restauración de todas las cosas y reunir todas las cosas en Cristo, de acuerdo a Hechos 3:21, Efesios 1:10. Pero que se dejen enseñar, se dejen preparar, se dejen entrenar. Ahorita estamos viendo la restauración de los alimentos en los hijos de Dios y se han sorprendido cómo la iglesia come igual que el mundo chatarra. Y vimos ya la restauración de los ángeles de Dios en el ministerio de Jesús. Jesús, siendo Dios, Él usó y se apoyó de los ángeles que Dios le mandó, siendo Dios. Entonces, si crecemos, vamos avanzando, sí, pero se necesita, yo siendo el primero, que esté en la brecha. Si yo no estoy en la brecha, pues cómo Dios va a obrar en los hijos, cómo Dios va a poder bendecirte, darte una victoria. Aunque tú oras, pero somos un ejército, que vamos a ver que Dios nos quiere formar más. Y yo le digo aquí al Señor, heme aquí, porque soy el primero, no siendo que predicando me quede. Entonces estos 12 que habló Dios en San Mateo capítulo 10, versículo del 2 al 4, son los apóstoles, ¿verdad? Y diría un religioso, bueno, es que ese es el tiempo antes. Y hoy ya no hay ni hermanos ni apóstoles. Bueno, la mayoría del diablo es tramposo, pero la palabra de Dios habla de los 5 ministerios. Efesios 4:11. Apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. Entonces, nosotros tenemos que creerle que Dios te llamó para prepararte, para prepararme, para formarte. Y sabemos que en la iglesia, a nivel general, yo he visto gente Amén. Que es testaruda, gente que es, como dicen, necia, gente que dicen que es terca. Su esposa le dice a su esposo, es esto, y se molesta. O a veces la familia, su madre dice a su hijo, es esto, y se molesta. A veces Dios nos habla a nosotros y nos molestamos. Te dice el Señor, vete por aquí mi siervo. No, me voy por acá. Es que vas a ir al frente. No, te vas por allá. Entonces el Señor se molesta con la terquedad, con la necedad y con el que no querer hacer las cosas mejores. Luchamos mucho con Él. Por eso el Señor nos ha dicho, no se trata de ti ni de mí, se trata de Dios. Y cuando vemos que se trata de Dios, entendieron los 12 apóstoles que tenían que dejarse preparar y entrenar. Amén. Y vamos a ver en el libro de San Juan, capítulo 1, en el libro de San Juan. Así es que no me preocupa quien hable de mí, ¿verdad? Porque la palabra de Dios también dice, ¿verdad? San Juan capítulo 1, versículo 43 al 51. Dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 1, versículo
del 43 al 51. Dice, Jesús llama a Felipe y a Natanael. ¿Sí? Jesús llama a Felipe y a Natanael. En el 43, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo, la pregunta, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vino a Natanael, que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Tú debes de decir, he aquí un hijo tuyo, Señor, en el que no hay engaño. Ustedes se deben mirar así, no te voy a engañar y tú me vas a engañar, ¿sí? Porque la pregunta que se le hizo a Natanael, de que si algo bueno había en él. ¿Cuántas veces nos prueban en el trabajo? ¿Cuántas veces nos prueban el Señor? En mi caso, yo trabajo por fe, ¿verdad? Te dice, ve allá, no, pero es que allá no hay gente, ni siquiera voy a vender nada. Y a veces uno, pues si ya Dios nos dio la palabra, uno duda, y lo digo por mí. Ya voy y digo, no, pues no era aquí, no te equivocaste, Señor. Y cuando ves, ya llegaron a comprar ya cuando te venías. Y entonces hasta ayuna uno, por la fidelidad. Porque la pregunta es, que te la está dando Dios. Margarita, ¿puedo encontrar algo bueno en ti? Rosa, ¿puedo encontrar algo en ti? Tú que eres hija de Dios, tú, Tiburcio, ¿puedo encontrar algo bueno de ti? Tú que eres hijo de Dios, Tiburcio. Severino, ¿puedo encontrar algo bueno de ti que eres hijo de Dios? El Señor nos está haciendo ese reto, ¿sí? Y para que nos conozca, Él va a poner una prueba. Y por eso ahí dice que Natanael le dijo, aquí hay un verdadero israelita, ¿sí? Cuando Jesús vino a Nazaret, a Natanael que se le acercaba, en el versículo 47, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño, ¿sí? Y en el 48, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? ¿De dónde me conoces? Natanael le dice a Jesús, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo en el 48, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Amén. Fíjate, ¿sí? Y en el 49 respondió Natanael y le dijo, dice, Rabí, ¿tú eres el Hijo de Dios? ¿Tú eres el Rey de Israel? Respondió Jesús y le dijo, ¿por qué te dije, te vi debajo de la higuera? ¿Crees? Cosas mayores que estas verás. Y en el 51, y le dijo, de cierto os digo, de que aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces, si te das cuenta, Jesús llama a Felipe y a Natanael. ¿Cómo los llamó? Sí. Entonces, si tú me preguntas cómo me llamó Dios, pues yo te puedo testificar cómo me llamó Dios. Porque estoy hablando que la palabra que nos está dando hoy Dios es para mí. Dios nos quiere seguir formando más, ¿sí? Y tú me dices, ¿no se ha cansado de servir a Dios ya en los 10 años que tenemos, que cumplimos el 3 de agosto? Pues realmente no, me canso físicamente, pero espiritual jamás, porque sin Dios, cuando no tenía a Dios, no hay nada que se compara con la vida que tengo hoy. No se compara en nada. Ahora mi vida es cuidada por el Altísimo, cuidada por Dios, protegida por Dios. Él me advierte de mis enemigos y hasta me avisa en sueños y visiones, y me avisa de algo que sucede, pone dentro de mi espíritu, me habla audiblemente, y no es porque sea guapo, porque sea alto, porque sea muy preparado, no, porque Él me llamó, Él le plació. ¿Y cuántas cosas no viví yo cuando no conocía a Dios?
¿Cuántos fracasos? En el sentido de, se refiere a fracaso, es que todo lo que pasamos fue para bien, porque si nosotros hacemos reflexión, si no conocíamos a Dios, Dios nos guardaba, porque Él nos había apartado de la maternidad. Y ahora que estamos en Dios, decimos, ¿cómo es posible que yo escapé de este accidente? ¿Cómo es posible que hubo una balacera allá y a mí no me llegaron los balazos? Y estaba yo ahí, porque yo trabajé en las policías, ¿sí? Entonces, lo digo por mí. Entonces, ¿cómo no agradecerle al Señor? Pero, dice el Señor, te voy a seguir formando, te voy a seguir preparando, porque yo te he dado esta asignación y visión de restaurar mi iglesia a su diseño original y volver todas las cosas en mí y volver a mí, al Dios de la Biblia. Entonces, se necesitan guerreros y guerreras que amen a Dios. No sé tú cuántas veces quieras agradecerlo a Dios, pero yo he aprendido a agradecerle a Dios y que el diablo se moleste y se enfurezca, porque si le decimos a Jesucristo, gracias papá por este nuevo día, amén, el diablo se enfurece. Sí. Si tú ya estás en la mesa y primeramente, Señor, gracias por esta mesa y poner estos alimentos aquí, aunque tú me diste fuerzas para trabajar y me pagaron, tú me pagaste a través de este trabajo, a través de este patrón que me has dado, gracias. Por un vaso de agua le dices, gracias por tener este vaso de agua limpia, ¿sí? Gracias, Señor, por tener estos zapatos, por tener esta vestimenta. Gracias, Señor. El diablo se enfurece. Dice, ¿cómo puro le está dando gracias? Gracias, Señor, por la mujer que me has dado. Yo sí le digo, le he dicho a Dios, ¿sí? Gracias por los hijos que me has dado. Gracias por el llamado que me has dado. El diablo se enfurece. Y cada vez que le doy gracias a Dios, más se encabrona, se molesta, se enfurece. Pero yo le digo, es que el diablo está vencido. Cuando no conocía a Dios, él me hacía pelear con la gente, con mi familia, con mis padres y mi madre cuando vivía, cuando no conocía a Dios. Pero ahora sé que es mi enemigo, ¿quién? Los hermanos de la iglesia, no. Mis compañeros de la milicia, no. Los que se congregan, no. Mi verdadero enemigo, que hay que pisotearle la cabeza todos los días y aplastarlo y azotarlo y atormentarlo, es Satanás, sus demonios. ¿Cómo? Con mi obediencia a Cristo, con mi formación de guerrero en Cristo, con la sangre de Cristo. Porque ya estuvo sabroso y llegar a un límite donde tú dices, estoy cansado de esa vida vieja pasada, estoy cansado de esas derrotas pasadas. Entonces, yo así soy radical. Y yo le he dicho al diablo, Satanás y tus demonios, ustedes saben que yo sé que la palabra de Dios que predico y que es de Dios dice que ustedes están derrotados y que su derrota, dice la Biblia, que fue revocable eternamente. Así que no tienen poder sobre mí. Es más vale que se sigan muriendo y yéndose a otro lugar, porque aquí jamás prosperarán. Y por eso dice Isaías 54:17, ningún arma forjada contra mí prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esa es la herencia de los siervos de Jehová. Pero para entrar ahí se necesita obediencia a Dios, discipulado en Dios, formación en Dios. ¿Cómo? Mis pies, los dos en Cristo, mis dos manos en Cristo, todo mi ser en Cristo. No, aquí viene la raya del celestial y de acá el mundo. Un pie ya en el mundial y otro pie en Cristo. Una mano en el mundial y otra mano en Cristo. Un paso en el mundial y un paso en Cristo. No, mi mano y mi pie y todos mis pies y completo en Cristo, caminando siempre en Cristo. Esa es la forma de vencer. Por eso, si tú quieres caminar en bendición, dile al Señor, fórmame. Dile al Señor, me va a doler, pero es mejor que me duela a que me entretengas y me digas que soy salvo cuando yo no estoy arrepentido ni siquiera, cuando yo ni siquiera me dejo formar, cuando yo ni siquiera oro, porque yo ni siquiera busco tu presencia o ni me humillo, ¿no? Él mismo te va
cambiar y transformar. Entonces yo así le he dicho, así le he hecho, y paso a paso vamos caminando, venciendo, no yéndonos por por emociones, no yéndonos por lo que veamos, porque a veces uno se va por apariencias o dice, ay, que esa iglesota está gigantona y mira, hasta 3 pisos, tiene estacionamientos, tiene curenos, tiene televisión, tiene radio, pero puro entretenimiento, puro show, puro circo, puro payaso. Traigan ese payaso que venga a entretenerlos, y ahí están gritando, saltando, zapateando, quebrando piñatas, globos, pasteles, y todo el tiempo. Y dime, ¿tú crees que esos están formados por Dios, están discipulados por Dios? Pues no, no está ahí. Entonces, recibir la palabra de Dios que nos da vida, alimento, es mejor. Y es mejor corregirse a tiempo y cambiar nuestra dirección, enderezar nuestro camino, que decir, sigo a Dios, soy fanático de Dios, pero no soy discípulo, no soy hijo de Dios. Entonces, aquí vemos en San Juan capítulo 1, versículo 43 a 51, que ya leímos, ¿verdad? Y que vemos que Jesús llama a Felipe y a Natanael, 2 llamados, ¿verdad? Entonces, Dios llama, Él es el único. Dice en Apocalipsis, capítulo, en el libro de Apocalipsis, no me acuerdo qué capítulo, dice, pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque los que están con Él, fíjate, son llamados, elegidos y fieles, ¿sí? Apocalipsis 14, 17. Esa me la trajo ahorita el Señor, ¿sí? Apocalipsis capítulo 14, versículo 17. No es esa. Pero bueno, dice la palabra de Dios, pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, ¿sí? Es en el 17, 14, era al revés. Apocalipsis 17, 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Amén. Está hablando de 3 cosas: llamados, luego tiene otra parte elegidos, y luego tiene otra parte fieles. Apocalipsis capítulo 17, versículo 14. ¿Sí? Apocalipsis capítulo 17, versículo 14. ¿Sí está hablando así? Sí. Dice, llamados. A ver, ¿quién quiere venir a servir a Dios? ¡Ay, todos, ¿no? Okay. ¿Quién quiere bendiciones? Todos, ¿no? Ahora, ¿quién quiere ayunar? Nadie. ¿Quién quiere ir a orar de rodillas 3 veces al día? Nadie. ¿Quién quiere ser salvo? Todos. Sí. ¿Sí? Pero ¿quién quiere compromisos? Nadie tampoco. Entonces, el Señor nos dice que los que Él llama y elige, y aparte de que escoge, los llamados, elegidos y fieles, está hablando de fieles, no está hablando de todos. Fieles, es decir, vienen las pruebas, fieles al Señor en primer lugar. Dios permite las luchas, fieles al Señor en primer lugar. Que está temblando, fieles al Señor en primer lugar, en su servicio, en todo. Que alguien está enfermo de la familia, pues se lo pone en las manos de Dios y vente a servir a Dios y ponlo en primer lugar. Y ya se están desgrañando allá, pues ya les hablaste de Dios, no quieren nada con Dios, ahí quédense en las manos de Dios, me voy a servir a Dios, fieles al Señor. Que ya le dijeron que el trabajo es el último día que trabajas, pues ponlo en las manos del Señor, no te entristezcas, fieles al Señor en primer lugar, ¿sí? Porque estamos bien cerca de que venga el Señor. El Señor no quiere entretenernos, hermanos. El Señor ya quiere que te hable tal y como es. Dios habla primeramente a los pastores. Que el pastor no es puntual y llama de puntualidad. El pastor no es obediente y llama de obediencia. El pastor no está dispuesto y no es sincero delante de Dios, lleva doble vida y quiere que la iglesia pues no lleve doble vida cuando Él no lo hace.
El pastor no quiere entregar sus diezmos, ofrendas a Dios, pues ¿cómo es que los demás van a ofrendar y diezmar y dar sus finanzas a Dios? El pastor no se quiere discipular, pues ¿cómo va a llamar a la iglesia para que se discipule? El pastor no se quiere sujetar a Dios, pues ¿cómo se van a sujetar las que se congregan? El pastor no se quiere preparar de las cosas de Dios, pues la iglesia tampoco quiere prepararse, ¿no? El pastor no quiere trabajar para mantener su familia, pues tiene que trabajar para mantener su familia, porque ¿cómo va a decir a los demás? Entonces, todo es un principio de obediencia. De que van a hablar, siempre van a hablar. De que siempre van a murmurar de ti, siempre. De Dios hablaron, murmuraron. Pero no por eso tú debes decir, ay, ya no voy a esa iglesia. Ay, yo no voy a ese trabajo que Dios permitió tener. Porque hay muchos problemáticos ahí. Pues a veces Dios nos permite ahí para ver qué hacemos, para qué podemos hacer, solucionar. Pero sabemos que Dios permite todo para formarnos. ¿Por qué Dios nos está llamando de formación? Formación es entrenamiento, formación es preparación. Formarnos unos guerreros y guerreras en Dios, ¿sí? Que conozcan a su Dios, ¿sí? Entonces, el Señor nos habló de esta parte de cómo Él formó discípulos. Ahora vamos a ver en Zacarías capítulo 2, versículo del 1 al 13. Que vamos a ver qué dice el libro de Zacarías capítulo 2, versículo del 1 al 13. ¿Qué dice la palabra de Dios, verdad? Bueno, en Zacarías capítulo 2, versículo del 1 al 13. Dice la palabra de Dios, llamamiento a los cautivos. Dice, alcé después mis ojos y miré, y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén, para ver cuánta es su anchura y cuánta es su longitud. Y aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo y otro ángel le salió al encuentro. Y le dijo, corre, habla a este joven, diciendo, sin muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganado de en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego, en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Huid de la tierra del norte, dice Jehová, por los cuatro vientos de los cielos esparcí. Dice Jehová, oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, y porque él os toca a la niña de sus ojos. Porque he aquí que yo alzo mi mano sobre ellos, y serán despojo a sus siervos, y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. Cantad y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti. Y entonces conocerán que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Y Jehová poseerá a Judá en su heredad en la tierra santa, y escoge aún a Jerusalén. ¿Sí? Y vamos en el 13. Calle toda carne delante de Jehová, porque él se ha levantado de su santa morada. ¿Sí? ¿Cuántas veces nos habla de calle la carne? Calle la carne, ¿sí? En este pasaje nos habla que calle toda carne delante de Jehová. ¿Cuántas veces nuestra carne, el Señor nos dice, levántate a orar, y la carne dice, no, voy a dormir, ¿sí? Es una lucha férrea, ¿sí? O a veces ya vas a orar, vete a ver una película, y ya no fuiste a orar. No, es que ya vas a orar y dice el enemigo, es la carne también. Ve, mira este celular, esta noticia que pasó en el Facebook, y ya no oraste. Es que ya vas a orar y entonces hablan por el teléfono, ore por mí. Primeramente voy a orar a Dios y luego oro por ti. Entonces hay un orden. Calle toda carne, que nuestra carne sea callada, porque nuestra carne es la que primero tenemos que vencer.
les he dicho de las guerras espirituales. La primera guerra, ¿dónde está? En nuestra mente. Recuerden, nuestra primera guerra está en la mente. ¿Qué pensamientos llegan a mi mente? Segunda guerra es la carne. La carne quiere placeres. El espíritu quiere tener intimidad con Dios en oración. Tercera guerra es yo como padre de familia, primeramente como siervo de Dios, tengo que consultarle a Dios para todo el tiempo. Si yo no le consulto a Dios, hay una guerra de engaño de Satanás. Es una guerra. Otra guerra es en mi familia. El enemigo no quiere que los hijos y las esposas sirvan en el ministerio, al revés. La mujer y los hijos están en el ministerio, pero el hombre no. Hay una guerra en la familia. Con los inconversos es otro tipo de guerra. Porque hay gente que en nuestra familia, nosotros somos 9 y nomás somos poquitos contados los que estamos en Cristo, los demás siguen la religión católica. Y cuando nos vemos, pues el enemigo quiere que nos veamos con odio, pero yo le digo, es que tú no eres mi enemigo. Apréndelo y escríbelo y lee en tu misma Biblia católica para que tú mismo veas que ahí no te enseñan la verdad. Y la quinta guerra es en la iglesia, perdón. Trigo y cizaña, hijos de Dios y la cizaña. El trigo son las ovejas. Las cizañas son los cabros, como decían los pastores de Guadalajara, los cabros, ¿verdad? Los chivos, ¿sí? Porque los cabritos estarán a la izquierda y las ovejas a la derecha cuando venga el Señor. Luego de esa guerra está la guerra en los que adoran al Señor, los levitas y salmistas. Se quieren sentir importantes y si no, ellos no saben que hacen guerra a Dios y entonces el diablo los ataca. Es otra guerra ahí. Otra guerra en el territorio donde está la iglesia, que es aquí, en este territorio, todos estos territorios, ¿sí? Eso lo aprendí a través de años, porque los testigos llegaban y tocaban. Dice, ¿a poco ya hay una iglesia cristiana aquí con usted? Sí. ¿Creen que este es mi territorio? Bueno, como su territorio no, este territorio es de Dios. Pelece con él. Aquí se abrió una iglesia cristiana y va a seguir creciendo, ¿sí? Entonces hay otra guerra territorial, otra guerra en los aires, donde trabajan los brujos y brujas. Luego la guerra en la ciudad, la guerra en el mundo, la guerra del Armagedón que viene, y viene la guerra contra la carne, contra el mundo, contra el pecado, contra los principados, potestades, gobernadores, contra Satanás. Si tú atas todo eso y lo destruyes siempre en el nombre de Jesús, ganas todas las guerras. Entonces, eso es entender que tú tienes que saber, porque Dios me lo ha marcado así, y ganamos muchas batallas porque digo al Señor, recuérdame, la iglesia que tú compraste no es mi enemiga, Señor. Recuérdame que los pastores que tú trajiste no son mis enemigos. Recuérdame que mi madre que vive no es mi enemiga. Recuérdame que mis hermanos inconversos no son mis enemigos. Y recuérdame que mi esposa y mis hijos no son mis enemigos. Es que, Efesios 6, 10. Efesios, ¿verdad? Ya te la sabes, Efesios. Es Efesios 6, 12. Vamos a ver el libro de Efesios 6, 12. Efesios 6, 12, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Entonces ellos son nuestros enemigos a vencer diario. Que ya no nos engañe, porque luego cuando uno ve, ya te usó el diablo, ya te usó porque ahora estás discutiendo, o ya está discutiendo él contigo. ¿Sí? Es una lucha diaria, decir, Señor, recuérdame, no es la lucha con mi esposo, mi esposa, ni con mi vecino, ni con el patrón. Recuérdame, Señor, porque no quiero ser usado por el enemigo. Santiago 4:7. Santiago 4:7. En Santiago 4:7 dice la palabra de Dios, que está bien clara, muy clarita. Santiago 4:7.
Someteos a Dios. ¿Qué es someter a Dios? Obedecerle a Dios. ¿Sí? Someteos a Dios es como cuando ves en un cuadrilátero. Bueno, vamos a hablar de luchadores. Están allá en la arena Coliseo y están luchando, y un luchador, el nombre que se llame, está sometiendo con una llave al otro. Eso lo está venciendo, rindiendo. Pero en el plano espiritual, en el ministerio, ¿qué someter es? Obedecerle a Dios. ¿Qué dice el Señor? Guarda silencio. Guarda silencio. ¿Qué dice el Señor? No chismes. Cierro mi boca. No murmures. Cierro mi boca. Ya vamos a hablar de las personas. Cierro mi boca. Así es. ¿Sí? Ya no vamos a opinar de nadie mal. Cierro. Otro cierre celestial divino mi boca. ¿Sí? Es que no vamos a permitir eso. El diablo se tiene que ir con sus chismes, con sus calumnias, acusaciones. Es que se nos olvida la lucha. Siendo yo, me estoy poniendo yo, lo digo por mí. Gracias a Dios que me ha dado la victoria. Gracias a Dios que nos ha dado el consejo. Nos estamos sometiendo a Dios. ¿Cuántas veces Satanás, que no lo ves que es espiritual, llega, te murmura? Así es. Se deja a tu esposa, dice, ya hay otra mejor. A mí me ha dicho, me ha atacado a mí. A veces no sé si mi esposa la ha atacado, pero a mí sí me han atacado así. O dice, mira, allá está otro lugar mejor para que pongas la iglesia. O llega gente y te oferta, pastor, mejor le voy a rentar allá para que estemos allá. Y luego sucede que no aguanta y se va. Entonces él viene a susurrarte a nuestra... O dice, pues ya te habló allá Satanás por medio de un hombre, y dice, mira, deja a tu esposo, está muy desobediente, muy feo, no obedece. Ahí está otro que está mejor y te puede ayudar. Sí, déjalo. Sí. A mí me ha hablado así, a mí me lo ha dicho así. Es una guerra constante. Entonces la guerra es que, por ejemplo, es la persona. Como Satanás espiritual, lleva tu mente, lanza a tu mente malos deseos, malas ideas, malos sentimientos. Trata de confundirte tus sentimientos. Dice, estás con él pero ya no sientes nada por él, déjalo. O trata de confundir tus planes y propósitos. Mira, no, es aburrido ser cristiano, vente mejor aquí al mundo. Sí, él aprovecha una oportunidad para usar a la gente que no conoce a Dios, que sigue una religión, para confundirte, desanimarte. Cuando tú ves o te dice, mira, deja a tu esposo, anda con otra, y tú le crees y ya vas y regañas a tu esposo que anda con otra, y no es cierto. Y ya cuando viste, ya la metiste a las 4, le obedeciste al diablo, ya destruyó tu hogar, hasta ahí se acabó. ¿Cuántos matrimonios no se han destruido por la mentira, por el engaño? Pero el problema es que no nos damos cuenta, pensamos que es normal, pero no. ¿Qué tengo que hacer? Renuncio en el nombre de Cristo a los malos pensamientos, malas ideas, malos deseos, mala voluntad, a toda convulsión de mis sentimientos, se destruyen, se rompen, fuera de mí, las envío bajo los pies de Cristo y ato la boca de Satanás y la destruyo en el nombre de Jesús. Y con todo. Amén. Aquí no es de que si puedo, que si voy a poder. No, dice que David agarra, de las 3 piedras que agarró una sonda, y se la aventó a Goliat en la frente y va para abajo, y luego agarra una espada y le corta la cabeza, y después la hace en pedazos y a las aves del campo. Él no jugó, nosotros tampoco, porque el diablo no juega, hermanos. No hay que jugar al seguidor de Cristo, no hay que jugar al fanático, no, hay que ser instruido, informado, como un guerrero, una guerrera, para la batalla espiritual. ¿Cuándo? Diario, todos los días. ¿Cómo? ¿Qué pienso? ¿Qué miro? ¿Qué escucho? ¿Qué hablo? ¿Con quién chateo? ¿Con quién chateo? Por teléfono. ¿Con quién? Perdón, por Messenger, por WhatsApp. ¿Con quién hablo por teléfono? ¿Quién me habla por teléfono? ¿Qué pláticas me trae? ¿A quién visito físicamente? Le toco la puerta, oye, vamos a platicar, oye, vienen a mi casa. ¿Con quién ando en el trabajo? ¿Con quién me junto? ¿Quién me pone manos y quién me profetiza y quién ora por mí? Si yo cuido todo eso, el diablo no puede hacer nada. Así es que
Si están hablando chismes, tengo algo importante que hacer, nos vemos, que les vaya bien. Es que están calumniando a alguien, un hermano. Espérense, nos vemos el otro día. Es la forma de no contaminar, de no hacerle abrir tus oídos a esas conversaciones. Porque si no, al rato ya te influenció el enemigo, ya te llegas enamorada, molestada con tu esposo. O al revés, las cosas de tu casa, de tu trabajo ya las traes y ahora te desquitas con tu familia, con tu esposo o tu esposa. ¿Qué tenemos que hacer? Los quito, los pongo en las manos de Dios. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Señor, si lo estás permitiendo para ver si voy a buscarte, para ver si voy a orar, Señor, ayúdame a no fallarte. ¿Sí? Entonces, someterse a Dios es obedecer. Porque si tú, por ejemplo, quieres llamar a alguien, pero no más de palabras, pero no eres el ejemplo, dices que no ensucien, y tú eres el primero que ensucias, dices que lave los trastes, pero si tú cuando terminas de comer los dejas en la mesa, es que lava tu ropa, pero si tú eres el primero que no la lavas, es que mira, los dientes te apestan, te huelen, pero si tú mismo no te lavas los dientes, es que estas cosas no están ordenadas, ordénalas, pero si tú no te ordenas, no podemos predicar sin ejemplo, tenemos que predicar con ejemplo. Soy el primero, dijo el apóstol Pablo, porque si no me quedo, lo hablo por mí. Dios quiere formarnos, y yo le doy gracias a Dios y le pido que nos siga formando. Entonces, someteos a Dios y resistir al diablo, es obedeciendo a Dios y no obedeciendo al diablo. En pocas palabras, resistir al diablo es obedecer a Cristo. Amén. Y desobedecer al diablo. Cerrarle las puertas. Si quiere bronca, me callo y me salgo. Ya después, ya tranquilamente regreso. Y ahora sí vamos a hablar tranquilo, sin problemas. ¿Sí? De esa manera vencemos. Bueno, vamos a ver. No dejes que los momentos difíciles dejes de orar. No dejes que en los momentos difíciles dejes de orar. No dejes que en los momentos difíciles dejes de buscar a Dios. No dejes que en los momentos difíciles vengas a la presencia de Dios. No dejes que el enemigo, a través del desánimo, te haga perder tiempo distrayéndote. Es necesario volver a Dios. No es para bajar la guardia, las pruebas, es para subir nuestro nivel de oración. No dejes que te impidan que Satanás, a través de distracciones, de dudas, de problemas, de cansancio, de abatimiento, de desesperanza, te aparten de la presencia de Dios. Todo lo que pases es para acercarte a Dios, no para dejarlo. Y por eso nosotros tenemos que saber que no te animes por lo que vienen a la iglesia. No te animes por las multitudes. No te animes por los que diezman. No te animes por los que Dios ha traído para que te apoyen. No. Nuestra animación debe estar en Cristo. Amén. Nuestra fuerza, fortaleza solamente deben de venir de Cristo. Amén. Porque si nosotros buscamos el ánimo de una persona, no se puede hacer. Por eso dice en Nahum 1:7, en el libro de Nahum, capítulo 1:7, Nahum. Si te sientas triste cuando hablen por ti, eso es publicidad. Gózate. Si no te pelees, no te enojes. ¿Sí? Nahum 1:7 dice la palabra de Dios: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. El Señor nos está diciendo hoy que Él conoce si nosotros confiamos en Él. Él conoce si tenemos fe en Él. Pero el Señor quiere que tú no te animes por lo que te diga el hombre. Anímate por lo que te dice Dios, porque Dios no falla. El hombre falla, el trabajo falla, la economía de este mundo falla, tus amistades fallan, pero el único que nunca te dejará se llama Jesucristo, porque Él murió por ti y por mí. Ese es el más grande amor
de lo que yo analizo y recuerdo. Veo cómo Dios me ha levantado, cómo Dios me ha procesado, cómo Dios sigue trabajando y quiere formarme más. Le digo, pues Señor, aunque duela, heme aquí. No solamente ayúdame y no me dejes sin responder. Solamente ayúdame a ser fuerte y dame salud y vida. Porque eso es suficiente. Ya como les digo, estás en un funeral, todas se van, sus propiedades, casas y años de trabajo, ahí se quedaron. Yo he visto que muchos se fregaron años y años, construyeron una casa, otra casa, otra casa, otra casa, y me ha tocado ver ahora que fui a mi pueblo, y dije, esas personas yo las conocí, pero ni están en este pueblo, ni están en otra ciudad, y tantos años gastar, tantos años invertir, tantos años en los muros de piedra, y están, ni siquiera las han rentado. Digo, es triste, pero el Señor quiere que entendamos que Dios quiere formarnos, que Dios quiere darnos la vida eterna, pero para eso tenemos que dejarnos moldear, enseñar y obedecer, siendo los primeros. Yo, como decía el apóstol Pablo, no sea que predicando me quede. Entonces, prepárate y síguete y déjate formar como un guerrero, como una guerrera para luchar allá afuera y salgas victorioso y vencedora. Esta es la palabra que nos trajo Dios. Dale un aplauso al Señor, porque cuando estábamos allá en el mundo gritando, saltando, zapateando, nada para Cristo, ahora todo para Cristo, en el nombre de Jesús. Gracias.